Doy gracias a Dios por la oportunidad de grabar este tema. Estamos hablando acerca de Jacob y llegamos al momento donde las provisiones que habían traído de Egipto ya se estaban terminando o ya se habían terminado y Jacob llama a sus hijos para hablarles otra vez para que fueran a Egipto en busca de alimentos. Y se produce una conversación que queremos presentarla como está escrita en la Biblia. Dice en capítulo 43 que el hambre era grande en la tierra y cuando se acabaron de comer el trigo que habían traído de Egipto, el padre le dijo, o sea, Jacob le dijo, volved a comprar un poco de alimento. Cuando Jacob les habla que vuelvan a Egipto a comprar alimento, Judá le respondió, aquel varón que nos increpó con ánimo resuelto, dijo, no veréis mi rostro sin que venga vuestro hermano con nosotros. Entonces, sigue diciendo la Biblia, si envías a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. La lucha era esta. Jacob estaba opuesto a que Benjamín fuera a Egipto con la posibilidad, según él pensaba, que algo malo le pudiera suceder. Y no quería que Benjamín tuviera que experimentar algo malo. Si Jacob hubiera sabido que el que estaba en Egipto era José, si Jacob hubiera sabido lo anhelante que estaba José de ver a su hermano y corroborar la veracidad de lo que sus otros 10 hermanos decían y pudiera reunir a la familia, muy distinta hubiera sido la reacción de Jacob, pero él estaba ensimismado en esta situación, no quería que nada malo le sucediera a su hijo menor, pero a la misma vez el hambre que había, la falta de alimento que había, perjudicaba, dañaba no solamente al hijo que no quería que le sucediera nada malo, sino dañaba desde él hasta el último miembro de su familia. Todos estaban en peligro. Ante esta realidad se enfrentan los hijos de Jacob, en este caso, el que estaba hablando era Judá, y Judá trata de buscar la manera en que Jacob piense lo que está haciendo y ordene que su hijo menor vaya en el viaje a Egipto a buscar alimentos. Hay algo que se nota aquí palpablemente y que es bueno. Jacob mantenía su autoridad de padre. Aunque era una persona mayor, ya viejo, sus hijos respetaban la decisión de Jacob aún en peligro de sus vidas. En lo que hemos estudiado hasta este momento de la vida de Jacob, hemos visto en algunos momentos como que Jacob declinaba su autoridad, eh, pensando específicamente en lo que sucedió con Siquén, que
Simeón y Leví fueron los que llevaron la voz cantante. Y Jacob no ejerció toda su autoridad, pero aquí, después de todo lo que habían vivido, de todas las experiencias que habían tenido, Jacob se mantenía como el líder de su familia y sus hijos los respetaban como líder. La decisión final de ir a Egipto con Benjamín o no ir tenía que darla Jacob. Llegó el momento en que Jacob tuvo que decidir y actuar. Dice la Biblia en el Génesis 43, a partir del versículo 4, si envías a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. La expresión si envías al hermano, descenderemos a Egipto y te compraremos alimento, no era solamente que el que se iba a alimentar era Jacob. Ese alimento serviría para la vida de toda la familia, para el bienestar de toda la familia. Pero Jacob como principal y también como el de mayor edad en su familia, pues el alimento lo presenta como te traeremos porque el que daba la orden para que viniera el alimento, que se comprara el alimento que la familia necesitaba para vivir, era Jacob quien daba la orden. Pero como que la situación era con Benjamín, quien tenía que tomar la decisión final, también era Jacob. Judá le dice a Jacob, pero si no lo envías, no descenderemos, porque el hombre nos dijo, no veréis mi rostro sin que venga vuestro hermano con vosotros. Cuando llega el momento en que Judá le dice estas palabras a Jacob, Israel es Jacob, dijo, ¿por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? Reclama Jacob, ¿por qué tuvieron que hablar que tenía otro hermano? Y entonces ellos respondieron juntos con Judá que hablaba, los hermanos de José, los hijos de Jacob, respondieron algo que hasta aquí en el relato no se había señalado. Ellos dijeron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra parentela. Nos dijo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a sus preguntas. O sea, que no fue solamente que los hermanos de José hablaron, sino que José mismo le preguntó y así se demuestra una vez más la nobleza del carácter de José y también su amor por su familia. Quería José estar seguro si Jacob todavía vivía. Quería José estar seguro que si su hermano Benjamín vivía, no estuviera experimentando momentos difíciles como los que él experimentó cuando estaba con sus hermanos. Quería saber acerca de la veracidad de la estabilidad de la familia y no del saber si no era así, también conocerla. Pero aquí vemos el amor
y el cuidado de José por su padre, por su hermano Benjamín y por todo el resto de la familia. Los hijos de Jacob le dijeron, ¿podíamos nosotros saber qué había de decir? Traed a vuestro hermano. O sea, le dicen, nosotros no sabíamos que nos iba a exigir que volviéramos con nuestro hermano. Claro, ellos no podían imaginar que ese hombre que los había atendido era el mismo José a quien ellos habían vendido como esclavo. Por eso no podían saber. Pero por la otra parte, José quería saber la realidad de su familia y también quería saber si sus hermanos habían cambiado y ya eran personas que se podía confiar en ellos. Entonces, Judá trató de encontrar una solución. Le dijo a su padre Jacob o a su padre Israel, envía al joven conmigo. Benjamín, aunque se estaba hablando de él como el joven, como el más, como el menor de la familia, ya era un hombre que tenía muchos hijos. Estaba casado y tenía varios hijos, era una persona mayor, pero como que vivían en un clan, en una familia, la voz final la tenía Israel, la tenía su padre Israel, o sea, Jacob. Entonces Judá le dice, mira, manda a Benjamín conmigo. Yo me comprometo delante de ti que a Benjamín no le va a pasar nada, porque yo voy a responder por él. Si algo malo le fuera a suceder, yo voy a ocupar el lugar de él. Confía en mí, yo haré que a Benjamín no le pase nada. Tampoco quería José, o perdón, tampoco quería Jacob, o sea, Israel, que a Judá le pasara nada malo. Pero era sabido, por la forma de comportarse hasta este momento de Jacob, era sabido por sus hermanos la predilección que Jacob tenía por Benjamín. Pero esos hombres habían cambiado y ya ellos no recriminaban a su padre por la preferencia de Benjamín. Tampoco recriminaban a Benjamín porque fuera predilecto por su padre. Eran personas mayores y es posible que ellos se dieran cuenta de la disfuncionalidad que tenía la familia que ellos tenían. Hijos del mismo padre, pero de cuatro madres diferentes, que todos convivían en el mismo lugar y no hay armonía, no hay paz donde esto pueda ser un hombre con cuatro esposas a la vez, hijos de las cuatro esposas. La predilecta se sabía desde el principio que era Raquel, porque por ella había trabajado Jacob. Pero todo esto también nos enseña la forma en que el pecado echa a perder lo que Dios hizo como una bendición en la creación. Dios estableció familias, hogares, donde estarían un hombre y una mujer, donde los hijos que vendrían serían hijos del mismo padre y de la misma madre. Ese fue el propósito de Dios. El pecado echó a perder todo lo demás. Y esta familia
aparte de todas las cosas que de ellos hemos señalado hasta el momento, tenían que enfrentar la realidad disfuncional que ellos experimentaban. Habían madurado y a esta altura ellos respetaban a Israel y se amaban los unos a los otros. Después que Judá habla y dice que él se haría responsable de lo que pasara, dice el versículo 11 en adelante, entonces Israel su padre respondió, siendo así, haced esto, llevad en vuestros sacos lo mejor del país, presente para ese varón un poco de bálsamo, miel, aromas, mirra, nueces y almendras. O sea, ya que tienen que ir, lleven con ustedes presentes para aquel Señor. ¿Cuán lejos estaba Israel? Que con estas palabras estaba dando cumplimiento también a los sueños que José había tenido, porque aquel Señor era José. Y ahora ellos llevan presente, sumiso ante José, lo que Dios les había enseñado que iba a suceder y que los hijos de Jacob trataron que no sucediera. Sin embargo, sucedió porque Dios estaba dirigiendo las cosas y así iba a ser como Dios lo había establecido. En cuanto a las pocas cosas que enviaban, la palabra almendras, eh, nueces, habla de las semillas oleaginosas que había en esos lugares y que abundaban y que a pesar del tiempo malo podía conseguirse. El bálsamo y la mirra eran productos aromáticos muy apreciados en Egipto. Y miel no era una miel de abejas común, porque en Egipto la miel de abeja abundaba. Se usaba en medicina, se usaba en la alimentación, era algo que abundaba. Un poco de miel no se tendría en cuenta, ni se apreciaría. Pero en aquellos tiempos se hacían con el jugo de la uva, lo hervían y hacía como un líquido más espeso y a eso se le llamaba miel y era algo muy apreciado. Le dijo Jacob también, lleven doble dinero, porque el primer dinero se lo devolvieron. Lleven doble dinero para pagar lo que van a traer y también para que sea testigo de su honradez. Y también dijo, tomad a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios Todopoderoso os conceda misericordia ante aquel varón y os suelte al otro hermano vuestro y a Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Llegó el momento en que Jacob él mismo estuvo dispuesto al sacrificio. Y cuando estuvo dispuesto al sacrificio, dio la orden, se sometió a Dios y Dios obró de acuerdo a lo que él había establecido. Llegamos hasta aquí en este tema. Con este mismo texto comenzaremos el próximo tema. Te pido que compartas este tema para ayudar a otras personas.
Nos vemos en la próxima ocasión.